Esta semana, ¿no? Más que centrarme en algún relato bíblico, que parece que ya empieza a bullir también, ¿no? Quisiera empezar dando un resumen global sobre la evolución de la religión. Y los oyentes más antiguos quizás recordarán de que he hablado algo de esto alguna vez tiempo atrás, ¿no? Y es que la religión original primitiva aparece más o menos en la época de los neandertales y era el animismo. Todas las religiones actuales, y muchos de los pensamientos supersticiosos actuales también, se basan en esta religión. Y el animismo, en síntesis, sostiene que todos los objetos del mundo real tienen un ánima o un espíritu. Actualmente se mantiene, por ejemplo, en el cristianismo, por ejemplo, en la creencia de que todos tenemos un alma desde el momento de la concepción. El animismo, ¿no? Con el tiempo, cuando ya se determinó que los espíritus de algunos objetos tenían más poder, se transformó paulatinamente en politeísmo. Y con el desarrollo de pensamientos abstractos y descifrando, por ejemplo, los movimientos de las estrellas y complicados mitos, se han creado todas las mitologías de la antigüedad, ¿no? Que están basadas en eso, en realidad. El siguiente paso de la evolución fue la asignación de algún dios, como un dios protector, así, algo así como el santo patrón de los pueblos, ¿no? Y así nació el enoteísmo. El enoteísmo es en sí la aceptación de la existencia de muchos dioses, pero la adoración exclusiva de uno de ellos. El siguiente paso es casi obvio. El enoteísmo se convierte en monoteísmo, eliminando la pluralidad de los dioses, y este paso es un poco más complejo, pues incluye la combinación de esos dioses con el protector del pueblo, llegando así a un único dios monoteísta. Ahora, el dios monoteísta en sí mismo sufre una serie de transformaciones que van de ser obviamente un dios bastante limitado hasta llegar a ser un ser todopoderoso, lo que crea nuevos problemas teológicos. Es decir, este ser todopoderoso adquiere un carácter moral y pasa a ser la representación del bien, con lo que se hace necesario la invención de su gemelo malvado, ¿no? Así aparece en el pensamiento religioso la idea de que existe el mal personificado, creando una dualidad, aunque para no retornar al politeísmo se inventa en una nueva mitología que incluye este nuevo dios malvado, al que no se lo ve como un dios, pero casi con las mismas características de un dios, ¿no? Y es también así todopoderoso, o al menos casi todopoderoso. Cada una de estas etapas de la evolución de Dios deja huellas en el pensamiento humano, y a pesar de que la religión, que ha sido siempre aliada con los poderes políticos, trata de eliminar los rastros de su propia evolución, estas huellas quedan en diferentes tipos de pensamiento. Hemos visto, el animismo, con la idea del mundo espiritual paralelo al material, sigue presente. El politeísmo, con la adoración de santos, mártires y varios prototipos basados en mitología, siguen también presentes. El enoteísmo sigue presente en la adoración de los santos protectores, las vírgenes patronas, y qué sé yo, ¿no? Bueno, y el Dios cristiano, que son tres en uno. Y si vamos a ser más concretos, el cristianismo mismo es una mezcla rara entre el enoteísmo y monoteísmo judío con otras mitologías paganas. Ahora, en esta sección siempre he hablado bastante sobre la Biblia, y la Biblia se compone del Antiguo Testamento, que es una recopilación de tradición oral de los pueblos de Judea e Israel, pero realizada con la idea de cambiar el politeísmo imperante primero en un enoteísmo, que se ve claramente en los libros más antiguos, pero luego en un monoteísmo, que se ve ya más marcadamente en los libros finales, posteriores, ¿no? Y el Nuevo Testamento, que es una terrible mezcla de una reinterpretación del Antiguo Testamento, que incluye pensamientos míticos reprimidos por el monoteísmo deuteronómico, pero también ideología helénica, gnóstica y en general pagana, o sea que es una mezcla de aquellas, ¿no? Ahora, en anteriores programas he explicado cómo racionalmente podemos reconstruir la Biblia basándose en análisis textuales, separando fuentes, lo cual, por ejemplo, explica las contradicciones. Hemos visto que no solamente hay esas contradicciones, sino que hay errores insalvables, profecías no cumplidas, y que en realidad se relata costumbres de un pueblo primitivo y bárbaro. También hemos tratado, en lo posible, de relacionar estos mitos con los mitos de otros pueblos con los que los judíos sí tenían contacto, ¿no?
Ahora, sin embargo, quiero ir a lo que el libro de Margaret Barker llama el testamento más antiguo, es decir, lo que creían los judíos antes de que se empiece con el relato bíblico. Y esto es posible por dos cosas. Primero, porque el Antiguo Testamento, al ser la recompilación de mitos, hay mucho de la mitología anterior aún está presente, pero está oculta o disfrazada, ¿no? Recordemos que la evolución no produce nuevas especies directamente, sino que los cambios son paulatinos. Entonces, en la historia mitológica que quiero contar, más o menos explica el paso del politeísmo al enoteísmo. Y es un mito tan arraigado que lo podemos ver hoy en día, incluso en producciones cinematográficas modernas, como me estaba acordando de este mito viendo El Hobbit el año pasado, ¿no? Este mito es conocido como el mito de la realeza y es común a casi todos los pueblos primitivos del lejano oriente, como los cananitas, los babilonios, etc., ¿no? La idea era que cada año la vitalidad de la naturaleza tiene que renovarse, al mismo tiempo que la autoridad del rey, que era el gobernador terrestre que representaba al rey de los dioses, ¿no? Y para renovar su poder se realizaban representaciones teatrales del mito de que cómo el actual rey de los dioses llegó a ser rey de los dioses. Y los dioses antiguos estaban temerosos ante la perspectiva de la llegada de unos antiguos dragones, los dragones del caos que venían del mar. Y nadie quería enfrentarse a ellos, ¿no? A excepción del joven dios de las tormentas que decía: yo voy a derrotar al dragón. Y cuando lo haga, ustedes me tienen que dar el trono, ¿no? El ser rey de los dioses, lo que los otros dioses aceptaban. Y así, Marduk, Indra, Baal o Yahweh tenían una terrible batalla, e incluso en algunos casos morían tragados por el dragón, pero tenían el poder o la valentía de resucitar y lograr derrotar al dragón saliendo de sus mismas entrañas. Y bueno, esto se recordaba año tras año en todas las sociedades de la región, el mito de la realeza. En la Biblia, el dragón es llamado Leviatán, y es el dragón de las 7 cabezas, que aparece nuevamente en el Apocalipsis. Este cuento está contado, o sea, que se lo encuentra con mucho más detalle en el Enuma Elish, que es el libro de la creación de los babilonios. También se lo ven en algunos textos ugaritas del Rashambra. En el Enuma Elish, Marduk corta en dos al dragón Tiamat, que entre otras cosas era su madre, y crea la tierra y los cielos con sus pedazos, ¿no? En el Rashambra es Baal el que mata al dragón Yan, que tiene 7 cabezas, igual que el de la Biblia. Y claro, en la Biblia no encontramos la historia de Yahweh matando a Leviatán, así contada como historia, pero por lo que técnicamente se llama la fatiga editorial, encontramos referencias a esta historia. Por ejemplo, en el Salmo 74, en los versos 13 y 14, leemos: Tú hendiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas, tú machacaste las cabezas de Leviatán, lo hiciste pasto de las fieras, ¿no? En Isaías 27:1 también dice: aquel día castigará Yahweh con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matarán al dragón que hay en el mar. O sea, de que, digamos, hay mucha mención, incluso en el libro de Job se habla también de la pelea entre Yahweh y Leviatán, ¿no? Y en realidad en la Biblia hay muchas más menciones de Leviatán, el dios serpiente del panteón yahavista. De hecho, creo que les dije más antes, los levitas eran originalmente sacerdotes de Leviatán, y es posible que ellos hayan sido los que han contrabandeado la idea de una serpiente, de que la serpiente como una imagen prometeica en el Génesis, ¿no? como que es la que les da el conocimiento a las personas.
o como una imagen que cura en el Éxodo. De hecho, hoy en día se sigue usando la serpiente para representar poder curatorio en las farmacias. Y bueno. Y lo tenía en el caduceo Hermes. Sí, ¿no? Que es de donde se saca originalmente el símbolo. Y bueno, sin embargo, el conocimiento el entendimiento más interesante de este mito que he encontrado, lo he visto en un libro de una chica que se llama Anna Baring y Julius Krasper. Su libro se llama El mito de la diosa, la evolución de una imagen. Bueno, en este cuento, en este libro, la autora dice que la diosa original, o sea, en realidad la primera imagen de un ser superior que se conoce es la imagen de la diosa naturaleza, lo que en Sudamérica llamamos la Pachamama, ¿no? Y esta diosa es la que se convierte luego en el dragón, que es matada por el dios hombre al inicio del patriarcado. O sea, de que, digamos, esta pelea que les conté entre Yahweh y Leviatán sería la pelea entre los hombres y las mujeres, en las que los hombres salen victoriosos para empezar el patriarcado y las mujeres quedan sumisas, ¿no? Y esa es una imagen bastante interesante que yo pienso que le hubiera gustado a Blanca si es que hubiera estado. Y ahí la veo. Blanca está ahí, Blanca acaba de llegar. Así que no te pongas a hablar mal de ella a sus espaldas. ¿Cómo estás, Blanca? No hablaba mal de ti, Blanca está en silencio. Tiene el micrófono apagado o lo tiene en mute. Una de las dos. Bueno, de todas ¿Hola? maneras, hola. ¿Hola? Vale. Hola, Blanca. No tenía mute. Hola, Blanca, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Bien. Muy bien. Disculpad el retraso. Está bien, estábamos con Leviatán. No hay problema. Lo que les contaba era de ese libro que se llama El mito de la diosa, la evolución de una imagen, que es escrito por Anne Baring. Si lo buscan en Google, pueden encontrar gran parte del libro, creo que está incluso el texto publicado. Es bastante interesante porque, como les digo, llega a colocar a la mujer, a la diosa de la antigüedad, o sea, la primera imagen divina que existía en realidad, cómo ha sido transformada a ser en este dragón del caos, que pasa a ser desocada luego por el joven dios, rey de los dioses, y como, digamos, el final del matriarcado y el principio del patriarcado. Es fascinante realmente ese tipo de interpretación. Y bueno, o sea, que yo dejo este tema ya por hoy. Y sin embargo, en otros podcasts quisiera entrar a ver algunos dioses del politeísmo judío, ¿no? que al final terminaron siendo patriarcas en la Biblia, como por ejemplo Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Elías, Sansón. Es fascinante, digamos, el mundo de la mitología, porque es realmente increíble, ¿no? Pero lo dejamos para futuros podcasts. Bueno, pues lo dejamos para los futuros podcasts entonces.